Hola, buenas tardes. Mi nombre es Manuel Sotelo y en esta ocasión vamos a hablar acerca de mecánica de ventilación pulmonar. Este es un tema muy importante de fisiología respiratoria, ya que nuestro sistema respiratorio cumple con muchas funciones para mantenernos vivos. Sin embargo, la primera de estas funciones y una de las más importantes pues es precisamente la ventilación, ya que si no hay una correcta ventilación, pues el resto de las funciones de nuestro sistema respiratorio no pueden ser llevadas a cabo, lo cual pues tendría muchas complicaciones en nuestro estado de salud. Hay que definir qué es primero que nada pues ventilación, y con ventilación nos referimos al paso, a la movilización de aire entre un compartimento y otro compartimento. En caso de ventilación pulmonar, es un compartimento muy grande, el cual es la atmósfera, y un compartimento muy pequeño, el cual es pues el alvéolo. Cuando nos referimos pues a la ventilación pulmonar, este es un proceso cíclico, el cual se lleva a cabo en dos fases. La primera fase, o la fase 1, que es la fase inspiratoria. Y pues la fase inspiratoria corresponde al paso de aire desde la atmósfera hacia el pulmón. Y una fase 2, o fase expiratoria, que es el paso de aire desde el pulmón hacia la atmósfera. Y es lo que vamos a explicar, esos mecanismos, cómo es que se producen. Vamos a empezar con la inspiración. La fase 1, o la fase inspiratoria, se lleva a cabo en situaciones normales gracias a la acción de un grupo muy grande de músculos, al cual se le conoce como músculos de la inspiración, MI le voy a poner. Y este grupo a su vez se divide en los músculos productores de la fase, los cuales le puse una P, a los músculos facilitadores de la fase, a los cuales les puse una F, y a los músculos accesorios de la fase, a los cuales les puse una A. Los músculos productores de la fase, pues principalmente son dos. Uno, y el más importante, es el diafragma. El diafragma es capaz de realizar por sí solo hasta el 80% del trabajo en la fase inspiratoria. Y también tenemos a los músculos intercostales externos, los cuales son los encargados de producir el 20% restante de esta fase inspiratoria. Sin embargo, si por algún motivo estos músculos intercostales externos no pueden realizar su trabajo, el diafragma puede asumir el 100% del trabajo durante esta fase. También están los músculos facilitadores. Estos músculos, pues como lo dice su nombre, facilitan la entrada de aire desde la atmósfera hacia el pulmón, debido a que estos músculos se encuentran principalmente en la vía aérea extratorácica, o también lo que sería una parte de la vía aérea superior. Esta parte de la vía aérea se encuentra con una tendencia al colapso por un efecto de succión, y estos músculos, al contraerse, los que hacen es que impiden ese colapso y mantienen permeable la vía aérea, y así facilitan la entrada de aire hacia el pulmón. Y también están los músculos accesorios. Estos músculos también pues son muy importantes debido a que actúan en ciertas situaciones muy específicas. Una de ellas, y la primera, es durante el ejercicio. Los pacientes, cuando están realizando ejercicio y se agitan, tienen una respiración como muy activa físicamente, y esto pues es gracias a la acción de los músculos accesorios. También están los músculos, estos músculos también actúan en situaciones patológicas, como por ejemplo pacientes que tienen enfermedades pulmonares, como cuál, por ejemplo, pacientes que tengan EPOC, pacientes con asma, pacientes incluso con neumonías, COVID, y incluso enfermedades que no están relacionadas directamente con el pulmón, enfermedades cardíacas, pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes con edema agudo pues de pulmón, requieren de una mayor, tienen una dificultad respiratoria, por lo cual actúan los músculos accesorios. Tanto los músculos accesorios de la inspiración como los músculos productores de la inspiración tienen algo en común,
y es que estos músculos al contraerse van a aumentar lo que es el diámetro, tanto el diámetro vertical, diámetro transverso y diámetro anteroposterior del tórax. Por lo cual pues permiten que el pulmón se distienda y pues aumente su volumen. ¿Cómo es que la contracción muscular puede dar como resultado el paso de aire desde la atmósfera hacia el pulmón? Ok, esto lo tenemos que explicar por medio de una ley de la física. Esta ley de la física se conoce como ley de Boyle-Mariotte. De Boyle-Mariotte. Esta ley lo que dice es que a una temperatura constante, el volumen y la presión actúan de forma inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a una temperatura constante, si el volumen dentro de un recipiente que contiene algún gas disminuye, la presión aumenta. Y si dentro del mismo recipiente, vamos a suponer que el volumen aumenta, la presión disminuye. Y esto lo vamos a explicar pues con un ejemplo del pulmón, ¿no? Que es precisamente lo que estamos hablando aquí. Vamos a aplicar esta ley de la física en el pulmón. Muy bien. Vamos a suponer que este es un pulmón y esta línea que dibujé aquí es el diafragma. Este es el mismo pulmón, pero con la diferencia de que aquí el diafragma tiene una contracción, se contrae. Ok. En la presión atmosférica a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio, por lo cual al inicio de la inspiración, cuando el diafragma está relajado, la presión dentro y fuera del pulmón es de 760 milímetros de mercurio, es una presión igual. Sin embargo, según la ley de Boyle-Mariotte, si el volumen aumenta, la presión disminuye. ¿Qué tiene que ver esto con el pulmón? Si el diafragma, se contrae, desciende hacia la cavidad abdominal, lo cual le da un mayor espacio al pulmón para distenderse, con lo cual aumentaría su volumen. Entonces el volumen pulmonar aumenta, por lo cual su presión disminuiría. Esto, al disminuir, si la presión atmosférica es de 760, después de la contracción del diafragma, la presión dentro del pulmón variaría de 755 a 750 milímetros de mercurio. Esta variabilidad causa un gradiente de presión, o sea, la presión atmosférica sería mayor a la presión intrapulmonar, por lo cual este gradiente favorece la entrada de aire desde la atmósfera hasta el pulmón hasta que se equilibre. Al final de la fase inspiratoria va a haber dentro del pulmón también 760 milímetros de mercurio. Sin embargo, el volumen de aire va a ser mucho mayor que al inicio de la inspiración. Y esto lo podemos volver a explicar ahora con una gráfica. Vamos a poner una gráfica en la cual vamos a poner volumen, presión, y aquí vamos a poner pues inspiración, no, vamos a poner tiempo, y vamos a hablar de la inspiración. Entonces vamos a poner que la presión al inicio de la inspiración es de 0 o es igual a la presión atmosférica, pero para que sea más didáctico o más fácil de entender, le vamos a poner que la presión es 0 al inicio de la inspiración. ¿Por qué? Porque el diafragma aún no está contraído. Bien, entonces una vez que el diafragma desciende hacia pues para el abdomen, se produce lo que es una presión negativa. Aquí tenemos una presión. Esta presión negativa, hay que recordar que es una presión negativa, pero con respecto a la presión atmosférica. O sea, va a ser una presión menor a 760 milímetros de mercurio, no negativa como tal.
Ok, dejando claro eso, pues esta presión negativa permite la entrada de aire desde la atmósfera hacia el pulmón. Y como vemos, al final de la inspiración, la presión intrapulmonar va a ser igual que la presión atmosférica. Sin embargo, la presión que está causando la distensibilidad del pulmón, la presión alrededor del pulmón va a estar en su máxima presión negativa. También lo vamos a explicar eso un poquito para que quede más claro, si no quedó en lo que sigue. Bien, y así es como se produce la fase inspiratoria. Ahora vamos a hablar de la segunda fase o de la fase expiratoria. ¿Cómo es que el aire sale desde el pulmón hacia la atmósfera? Para que inicie la fase expiratoria, vamos a poner aquí ahora vamos a hablar de la segunda fase, fase 2 o fase expiratoria. Para que inicie esta fase, pues se deben de estar bajo ciertas circunstancias, se deben de cumplir ciertas reglas, por así decirlo. El primero de ellos es que el gradiente de presión que se generó durante la inspiración haya desaparecido. O sea, la presión intrapulmonar debe de ser igual a la presión atmosférica. Otra regla que se debe de cumplir es que el volumen que está dentro del pulmón debe ser mayor al volumen al inicio de la inspiración. Y por último, es que el diafragma se relaje. ¿Por qué que el diafragma se relaje? Pues lo que sucede es que, a diferencia de la fase inspiratoria, aquí no hay músculos que se encarguen, no hay músculos productores de la fase. Aquí se da de una forma como más pasiva. Hay músculos accesorios y músculos facilitadores. Sin embargo, no hay músculos como tal que se encarguen de producir esta fase. Y esta fase se da gracias a una característica del pulmón. Esta característica se le conoce como elasticidad. Elasticidad. Ok, aquí ya estamos hablando de dos características. Uno, distensibilidad para la fase inspiratoria, y elasticidad para la fase expiratoria. Elasticidad se refiere a la propiedad que tiene un cuerpo de recobrar su forma original una vez que desaparece la fuerza que logró deformarlo. O sea, una vez que el diafragma se relaja y los intercostales externos también se relajan, esto permite que el pulmón, por su elasticidad, que es una propiedad del pulmón, pues genere lo que es una presión supraatmosférica. Aquí estamos al inicio de la expiración. Dijimos que la presión debe de ser al inicio de la expiración la presión debe ser igual a la atmosférica. Bien, sin embargo, para que se pueda producir una salida de aire desde el alveolo, desde el pulmón hacia la atmósfera, debe de producirse ahora una presión supraatmosférica, o sea, mayor a 760 milímetros de mercurio a nivel del mar. Una vez que se produce esa presión supraatmosférica por la tendencia del pulmón a colapsarse y la relajación del diafragma, esto permite que el aire fluya desde el interior hacia el exterior. Entonces, sería al final de todo el ciclo respiratorio, quedaría una gráfica más o menos así. En la inspiración sería una presión subatmosférica y aquí se produciría un gradiente supraatmosférico. Este gradiente permitiría, tanto en el caso de ser subatmosférico, la entrada de aire, y en este caso pues lo que sería la salida de aire desde el pulmón. También espero haya quedado claro. Ahora me gustaría hacer otra tabla en la cual vamos a comparar un poco las dos fases y un poco de las características. Vamos a hacer una tabla en la cual tenemos de este lado el volumen de gas o de aire en el pulmón
y de este lado tenemos la presión. Pero todo el tiempo estuvimos hablando de presión intrapulmonar. Ahora la diferencia con esta gráfica es que vamos a hablar de la presión alrededor del pulmón. O sea, una presión alrededor del pulmón. Le voy a poner PA. No aparece presión arterial, ¿no? Le voy a poner una presión afuera, ¿no? Afuera. Ok. Esta presión alrededor del pulmón y volumen en litros. Tenemos que aquí es 0, aquí vamos a decir que es el máximo. De aquí volumen máximo y aquí mínimo. No nos vamos a meter tanto como a números exactos porque después voy a hacer otro video donde vamos a explicar exactamente cuáles son los volúmenes pulmonares, porque vamos a hablar también de espirometría. Entonces esperen un video donde expliquemos exactamente los números. Pero, porque es lo que se mide con esa prueba. Ok. Tenemos que al inicio de la inspiración dijimos la presión debe de ser igual a la presión atmosférica, de una presión de 0. Presión, aquí es presión, ¿no? Entonces, tenemos que al inicio de la inspiración se produce este fenómeno, al cual se le conoce como punto de inflexión inferior. Y esto se da debido a que el pulmón tiene una tendencia al colapso. Entonces es difícil al inicio que los alvéolos se llenen de aire. Por lo cual, una vez que llega el punto de inflexión inferior, se produce lo que es este fenómeno, a la cual se le conoce como zona de máximo reclutamiento. ¿Por qué? Porque los alvéolos ya pasaron su punto crítico, entonces es la zona donde más fácil se van a poder distender o aumentar el volumen de los alvéolos. Después de aquí se va a producir lo que es el punto de inflexión inferior, debido a que la mayoría de los alvéolos se aumentan su volumen o se llenan de aire durante la zona de máximo reclutamiento alveolar. Entonces aquí los últimos que quedan ya para reclutarse, por así decirlo, pues es un proceso más lento. Ahora, aquí estamos viendo diferentes fenómenos, ¿no? Estamos viendo que iniciamos, sí, de una presión de 0, pero el volumen no lo iniciamos en 0. Esto quiere decir que el pulmón siempre tiene cierto volumen de aire, ya sea durante la inspiración o durante la expiración. A este fenómeno se le conoce como volumen residual y es muy importante. Después tenemos la curva de... Esta era la curva de inspiración y esta es la curva expiratoria. Y como estamos viendo, no cumplen con el mismo. Esta es una línea más homogénea. Y este fenómeno se da debido a la dificultad que existe o la tendencia del pulmón a colapsar, de que es un poco más difícil que al inicio de la inspiración pues haya un reclutamiento alveolar. Y durante la expiración, pues el pulmón facilita mucho la salida de aire debido a sus características elásticas. También podemos ver que al final de la inspiración, que sería aquí, la presión por fuera del alvéolo sería máxima. Sin embargo, la presión por fuera del pulmón sería máxima. La presión dentro del pulmón, dijimos que al final de la inspiración también es igual a la presión atmosférica. También otra característica que podemos ver, que conforme más negativa, por así decir, se va haciendo la presión, el volumen va aumentando. También estamos viendo que al inicio de la expiración el volumen dentro del pulmón es máximo. Sin embargo, al final de la inspiración va a ser el mínimo. Y pues esto sería todo por la clase de ahora. Muchas gracias por verla, espero les haya gustado. Y pues en unos días subo un video hablando de volúmenes y de espirometría. Muchas gracias.